Seguimos aquí a Mano Limpia. Bueno, Costa Rica, lo hemos dado en el noticiero, hemos estado hablando en los últimos días sobre ese tema, ha cerrado sus fronteras al paso de cubanos hacia Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Vamos a darles a ustedes el análisis y vamos además a tener a una persona que hizo esa travesía, nos puede contar en carne propia qué se siente, cómo se vive, qué es exactamente. Journey Peña me acompaña. Journey llegó de Ecuador, pasó por Costa Rica. Le damos las gracias por estar en el programa y que comparta con nosotros su testimonio. También Camilo Loret de Mola, analista político, y Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Ramón Saúl, Camilo, gracias a los dos por la invitación. por estar aquí. Quiero rápidamente que me pongas en contexto de una forma rápida, fácil de entender cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Bueno, se están viviendo los últimos minutos, los últimos días de esa ruta de exilio de cubanos, de la fuga de los cubanos. ¿Esa ruta era? Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos. Es ese camino tan trillado y el que la prensa ha sido tan explícita en demostrar cómo lo estaban haciendo cientos, miles de cubanos, ha empezado a vivir sus últimas horas desde que Costa Rica cerró la frontera. Costa Rica es un país pequeño, un país que ha cerrado su frontera y que ha acumulado todo el que va llegando en esa ruta, que es que hay una bomba de tiempo. Que vamos a hacer claro, todos los países tienen derecho a cerrar sus fronteras, a vigilar sus fronteras. Ahora, ¿eso tiene un matiz político? Estamos hablando de un presidente que va a ir ahora a Cuba el 15 y el 16 de diciembre, un presidente de centroizquierda, hay un matiz, un trasfondo político. Por supuesto, pero también hay un pitazo de los Estados Unidos, para decirlo en bien cubano. Estados Unidos ha dicho, hey, deténganme ese camino, pónganle freno, que le ponga freno México. La frontera de México con Guatemala sabemos que es incontrolable. Por ahí no entran los cubanos solo, por ahí entran chinos, guatemaltecos, salvadoreños, lo que pase. Pero Costa Rica, que es un país pequeño y que sí tiene un compromiso con Estados Unidos y el gobierno con Cuba, evidentemente, aunque a Cuba le conviene más, eso Ramón Saúl te contará con mucho más detalle, ha puesto un freno. Ese freno es como una tubería que tiene un flujo de agua constante. Al tú cerrarla, eso se empieza a inflamar. Eso es una bomba de tiempo. Costa Rica no tiene para repatriar a todas esas personas. O sea, Costa Rica lo que puede hacer es virarse para atrás y decirle, Panamá, deténme el flujo. O Colombia, para ese flujo. Y entonces va a haber un efecto en que todos van a empezar a cerrar y... Sí, un efecto dominó, va a haber ahí. Un efecto dominó, una reacción en cadena. O sea, se acabó la vía. Lamentablemente para los cubanos que están en esa vía, a los que le han tocado, puede que algunos de estos cubanos establezcan un conato y por un caso excepcional los dejen pasar, pero ya ese camino como tal desaparece. A ver, Ramón Saúl. Bueno, estoy de acuerdo que creo que esa vía va a terminar pronto. De hecho, en este momento, hace solamente un rato, Costa Rica acaba de otorgar la entrada a esos 1.000 cubanos que en este momento pues protagonizaban el conflicto, pero de hecho pienso que hay varios gobiernos involucrados, inclusive el de los Estados Unidos, estuvieron involucrados operativos policíacos en desmontar el tráfico humano, el equipo de delincuentes que se dedicaba al tráfico humano, y me parece que de ahora en lo adelante la presión va a venir sobre Ecuador para que Ecuador no continúe permitiendo la entrada de los cubanos sin visa y después que terminen viniendo a través de todas las fronteras. Comienza en Ecuador 2008, cuando el gobierno ecuatoriano decide que los cubanos no necesitan visa. Pero es más fácil apretar a Panamá. Panamá es más chiquito, por supuesto. Es más controlable, sus fronteras son más determinadas. Panamá tiene mucha posibilidad de ser presionada por Estados Unidos. Y siempre es muy curioso ver por qué Ecuador, siendo un aliado del régimen de Cuba, ha permitido esas salidas. Yo pienso que hay varias razones. Una de ellas es refrescar la industria que el régimen ha montado aquí con el dolor de la familia cubana. Necesita constantemente estar reviviendo, reverdeciendo esa industria de personas que van a extrañar a sus seres queridos y van a seguir enviando ayuda hacia allá. Así que me parece que esa es la razón por la cual el gobierno de Ecuador se ha confabulado con el régimen de Cuba para permitir. Pero hay un mal mayor. Los cubanos todavía no son un problema para Ecuador. Lo van a hacer. Muy pronto lo van a hacer. Pero hasta ahora Ecuador no le da. Quiero escuchar a Journey. Vamos a escuchar a Journey para que nos diga realmente qué es lo que se vive, lo que se experimenta, lo que se siente durante toda esa travesía. Antes de oírlo, vamos con cubanos que protestan. Vamos a escucharlos. Hace falta que mañana venga el banco con 300 gente más.
Oye, pero no me pisen la sábana. No me pisen la sábana. De momento es que mira aquí, ya esa tiene la barriga llena y está durmiendo. No le interesa lo que pasa con los cubanos que están aquí en migración. Ahí tenía las imágenes, eso es en Costa Rica, y ahora mientras ustedes estaban viendo, Camilo me mencionaba algo y me decía, son todos jóvenes, incluso bebés, no se ven personas mayores en esto. Hay otra más que habla de que exigen libertad, lo ponemos y vamos ya con Journey. Johnny, ¿qué piensas cuando ves esas imágenes? Es una cosa, bueno, por ahí pasé yo también. Por eso te pregunto. Es que es una cosa traumática para los cubanos. Yo no la pasé tanto porque yo llegué ahí y automáticamente, si me citaron, das tu fotocopia de pasaporte y te ponen una lista y ellos te dan un salvoconducto que te dice que tienes que ir hasta San José. Cuéntanos la travesía, qué tiempo estás, ve paso por paso, ¿cómo fue? La travesía es salir de Cuba, rumbo a Ecuador. En Ecuador hay miles de contactos también, que la cosa empieza de Ecuador, con el primer contacto, que el primer contacto de Ecuador es el que te estaba contactando con los demás países. Nombre por nombre te da de personas que tú tienes que ir a los otros países para contactar. Esa persona, cuando llegas a Ecuador, yo salí por la madrugada con rumbo a Tulcán, que es la frontera con Ipiales, que es la frontera con Ecuador y Colombia. Ellos por la madrugada me llevaron para su casa, me hicieron todo el recorrido que había que hacer, cómo era, las personas que tenía que contactar. ¿Cuánto pagaste por esto? Hasta Panamá, $2.500. Dólares. Hasta Panamá. Hasta Panamá. Esta persona, después que se lo di automáticamente a él por la noche, que me recogió en el hotel donde yo estaba en Ecuador, me llevó hasta su casa y me explicó todo. A las 2 de la mañana salí rumbo a Tulcán, que es la frontera de Ecuador con Colombia. Ellos tienen ya cronometrado que sobre esa hora, que son las 7 de la mañana, entre la frontera de Ecuador y Colombia, no hay policía. No hay que un policía que te retenga. Y entonces pasamos normal, llegamos acá, había un solo policía y pasamos normal en un carro, Llegamos de ahí, automáticamente te llevan a Pasto, un pueblito que hay después de Ipiales, te recluyen en una casa de unos colombianos, una colombiana, nunca nos dijo los nombres, ellas nos decían, llámame mamita, pura, nunca nos dijeron qué nombre decirle a ella. ¿Cuántos iban contigo? ¿Tú y quién más? Ahí íbamos 4 nada más, era un carro de 4 personas. 4 personas. Cuando ya nos reunimos ahí... 4 personas que tú conocías a los otros No, 3, o no. eras tú y 3 más que aparecieron? Eran 3 que aparecieron esa misma noche cuando me llevaron a la casa de la persona de Ecuador. Ahí la señora empezaron a llegar varios carros, después de mí empezaron a llegar varios carros, eran como alrededor de 40 personas. Ella empezó a distribuirla, automáticamente nos dio un chip, una línea colombiana, para que estuviéramos en contacto con ella, por si había que la policía nos retenía, nos llevaban para inmigración. Ellas nos decían que si la policía nos detuía y nos llevaban para inmigración nos devolvía para Ecuador, no para Cuba, para que es la primera entrada que por el país donde tú entraste. Ellos automáticamente nos dijeron que si ya la llamáramos, que ella nos volvía de nuevo a cruzar la frontera para seguir el paso, que eso incluía en el dinero que uno pagaba. Bueno, estuvimos ahí, ella nos empezó a sacar grupo de 8 en 8, en unos vanes, en unos carros de capacidad de 8 personas. Llegamos ya a la hora de trayectoria de Pasto a Cali, que es la primera parte, nos retan el primer retén, que el primer retén de ellos es la policía colombiana. ¿Eso cómo se hace? ¿A base de mordidas? ¿Van sobornando gente, pagando gente, comprando gente? Va comprando a los retenes, pero los retenes
que le dicen la policía colombiana, que es la peor de todo, el país de todo es Colombia. Llegamos, la policía nos detiene. Para mí que está en contacto también con los choferes que nos transportan. Nos detienen y nos dicen, éramos 8, nos dicen, hagan $1.200 entre los 8. Nosotros dijimos que no teníamos esa cantidad de dinero. ¿Qué pasó entonces? Empezamos a hablar con ellos, hasta que nos dijeron 100 por persona. Nosotros debemos decir que no teníamos dinero, entonces me dijeron, no, los vamos a dar entonces a migración y lo van para Cuba. Volvimos a seguir hablando que no teníamos dinero, entonces en eso el chofer de la ESO nos dice, voy a llevar a hablar con la policía. Se va a estar hablando con la policía, después viene y la policía nos dice, ni por usted ni para nosotros, $80 y ya, por persona. El cubano lo dimos automáticamente, dimos los $80 porque no queremos ir para Cuba. El propósito de nosotros es llegar aquí a Estados Unidos, como quiera que sea, pagando lo que sea. $640. $640 entre todos. Ya, estuvimos una noche, llegamos a Cali, esa noche nos quedamos en un lugar también de una persona que nos estaba esperando ahí, y al otro día salimos para Medellín. En Medellín, él nos dijo que no íbamos para Medellín, pero nos llevaron hasta Bogotá. En Bogotá cogíamos un bus en una terminal de ómnibus, cuya terminal de ómnibus, ya estamos en el bus ya, y de repente llega la policía, y era que el que nos vendió el ticket en la terminal de ómnibus llamó a la policía para que fueran y nos detuvieran para poder darle dinero. O sea, el que les vende en la terminal de ómnibus a ustedes los tickets también estaba en complot con el grupo y llama a la policía. Llama a la policía y la policía nos sube al bus, nos pide la identificación. Como estamos ilegales, Colombia no nos da nada, no nos da un salvoconducto, nada. Nos dice... ¿Qué pensaste en ese momento cuando viste a la policía? ¿Aquí se acabó todo? No, uno se aterroriza, uno de todas maneras empieza... Y dar lo que sea por llegar aquí a Estados Unidos. La policía nos dice, igual, siempre casi, en ese grupo ya éramos 45 personas. Porque ya nos unimos 45 en un bus de 45 personas. O sea que eso empezó, eran 4 y ya vamos por 45. Éramos un bus de 45, la policía se baja casi siempre, se bajan 2 personas a dialogar con la policía, 2 cubanos. Empezamos a hablar con la policía, para hablar a la policía entonces nos dijo, como éramos 45, mientras más el bulto, menos dinero hay que pagar. Yeah. Entonces la policía nos dio $40 por persona para que sigan su rumbo hasta Medellín. Bueno, tuvimos que dar los $40. Fuimos para Medellín. En el transcurso de Bogotá hasta Medellín, nos atravesamos, eran montañas, montañas. Pasamos hasta lugares que uno veía hasta la guerrilla, la misma guerrilla de la FARC la veía, porque se identificaban, pero ellos ni se metían en eso, con los cubanos ellos no se metían. Ustedes vieron a la guerrilla, en medio de toda esa travesía, de todos. Pero ellos no se metían, ellos dejaban que el bus siguiera con los cubanos. Ellos no se metían en nada. Llegamos a otro punto de retén, pero que uno veía que casi siempre en los puentes, donde se veían los puentes, de donde pasa el río, eso se veía la guerrilla, o a una parte también la controlaban la policía colombiana. O los militares colombianos. Los militares colombianos tampoco, las fuerzas armadas colombianas tampoco se metían. Era la policía como tal. La policía colombiana es la corrupta, es la que busca el dinero con los cubanos. Llegando a Medellín, nos vuelve a retener otro retén, vuelve a subir, la misma historia. $60 por persona. Ya, llegamos de ahí a Medellín, tuvimos una noche en un hotel, que ya ahora nos dice, vamos para Turbo, que es otro pueblito. Seguimos para Turbo. ¿Qué tiempo había pasado ya en todo esto? Un día y medio. Día y medio. Todo eso en día y medio. Todo eso es carretera constantemente sin parar, constantemente. Llegamos a Turbo. Esa noche duermo en Turbo, en un hotel que también me hospedan, y entonces me vienen al otro día, a las 6 de la tarde, me vienen a buscar para ir ya directo a la lancha, que es la lancha que se coge de Colombia para Panamá. Llegamos de Turbo hasta Necolí, que es otro pueblito que es cerca de Turbo, como a media hora más o menos. Llegamos a Necolí, rápidamente tuvimos que bajarnos, eran en taxi, tuvimos que bajarnos, pues para que la policía no te detienen, ellos alquilaban taxis, que 4 personas para la policía. Nos bajamos rápido, nos metieron por un monte, nos dejaron un rato ahí hasta que llegaran 25 personas. Después de que se recubrieron las 25 personas, seguimos todo un monte, como eran como 20 minutos en un monte, cruzando pantanos, cruzando cercas con electricidad.
con un palo. ¿Había niños? Había niños. ¿Niños? en Había todo niños. eso? Había, en ese momento, cuando con ese grupito, había un niño que tenía 4 años. De repente nos llegan por una casa ahí pegado al mar, a la playa. Ahí estamos, cuando yo llego ahí, en la casa era unas condiciones pésimas. La mierda, los efectos estaban al tope, había de todo, había ratones, había de todo en esa casa. Ahí te detienen, cuando llegué ahí, ya habían personas que habían convivido en ese lugar, que sin agua, sin nada, llevaban 4 días ahí, que no tenían tanto dinero para agarrar la lancha, y los lancheros decían que se quedaran hasta que podían agarrar la lancha. Había personas que quedaban 4 días ahí. Ya esa misma noche, la primera lancha, son 3 lanchas que salen por día. La primera lancha sale a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada. La segunda sale a las 5 y la otra a las 6 de la mañana. Agarramos la lancha, ya cuando estando ahí yo, había una muchacha, una señora, una mujer, con el padre, un niño de 4 meses y una niña de 1 año y medio. ¿Todos eran cubanos? Todos eran cubanos, todos ahí. Yo agarré la lancha a las 6 de la mañana, 1 hora y media, mar adentro. Llegamos a mar adentro, gracias a Dios no pasó nada, todo fue bien. Llegamos a una islita, que es la frontera entre Colombia y Panamá. Ahí nos bajamos, nos piden, ahí nos baja un guía que es para subir una loma, que te demoras 1 hora entre la subida y la bajada de la loma, 1 hora. El guía nos pide $30 por subirnos esa loma, por persona. Porque dicen que es la seguridad de que por la parte que hay para que no te asalten. Ni se me va el tiempo, ¿cuál sería, cuál fue el momento más difícil que en algún momento tú dijiste esto está feo? El momento más difícil fue la subida de esa loma. Uno de los momentos más difíciles fue la subida de esa loma. Sí. Porque llegas a la punta de la loma y los guías te dejan ahí sueltos y te dicen baja baja tú solo. ¿Eso fue de noche, de día? Ya fue de día, ya fue a las 7 de la mañana, ya estaba amaneciendo ya. Había llovido mucho, estaba muy resbaladizo, tú no tenías que, por las raíces de los árboles, tenías que agarrarse para poder bajar toda esa loma. Llegó un punto de que tú no sabías por dónde agarrar, agarramos por el lugar donde la gente veía que había más pisadas, que supuestamente los cubanos agarraban por ahí, porque eran tú solo. Ya, ese fue el peor día. Llegamos ahí en Panamá, estuve en esa que es Playa de la Miel, tuve 3 días a la intemperie, los cubanos durmiendo en la hierba. A muchos cubanos no tenían para dinero y tenían que agarrar las matas de plátano y hacer food de plátano a base de leña. 3 días en Puerto Guardía, de ahí te agarramos la lancha a Puerto Guardía. En Puerto Guardía agarrabas una avioneta, son avionetas que cuestan $255 por cubano. Avionetas de 9 personas, la que más le cabían era 12 personas. Esto es increíble, está todo perfectamente hilvanado, es increíble. ¿Qué tiempo estuviste en toda esta travesía? En la travesía completa, 29 días. 29 días. ¿Y al final cuánto te costó todo? Al final, porque ya me desligué de Colombia de esas personas, porque ya los mismos cubanos te dicen, ¿para qué tú vas a eso si puedes seguir tú mismo y es menos dinero? Al final fueron $4.500. Te tengo que preguntar algo y ahora voy a ir ya con Ramón y con Camilo para cerrar. ¿Qué te hace tomar esa decisión? Y te lo voy a poner, te voy a hacer la pregunta doble. Sabes que en diciembre, 17 de diciembre del año pasado, hubo un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Cuba, hay un restablecimiento de relaciones que viene después, el famoso deshielo del que se habla. Gente joven como tú, estamos hablando de gente joven, ¿qué edad tienes? 27. 27 años. ¿No creen en el futuro? ¿No creen que va a haber un arreglo? Lo que quieren es irse. De hecho, las salidas ilegales del país han escalado muchísimo en cuanto a número a raíz de ese anuncio y todo por el temor a que deroguen la ley de ajuste cubano. ¿Esa era parte de tu miedo? Así mismo. Esa es la parte de los miedos de casi todos los cubanos, que quiten la ley y nos quedemos en Cuba. O entremos a este país ilegalmente y es difícil agarrar entonces los... ¿No crees en cambios? ¿Crees que puede haber cambios por el momento no. Pienso que todavía no. Mientras que estén los gobernantes ahí, no va a haber cambio. A ver, termino con Camilo y con Ramón. Hay algo que me impactó de esta historia. El único país que vincula el gobierno en esta ruta es Nicaragua. Y precisamente dicen estos viajeros improvisados que Nicaragua les cobra
un peaje de $80 y le garantiza el paso inmediatamente. O sea, los más eficientes, los que vinculan al gobierno, son el gobierno pro Cuba de Nicaragua. Es una historia asombrosa. En aquel Vía Crucis. No, parte de Ecuador y después Nicaragua. No, pero en aquel Vía Crucis. Siendo Daniel Ortega aliado de Cuba. Claro. Ramón Saúl, termino contigo. Sí, las presiones pueden obligar a cerrar esta vía de escape de Cuba. Vemos que ya hay una cantidad mayor que el éxodo del 94 que ha salido en este año fiscal. Hay 45.000 cubanos que han salido. El cierre no va a parar de ninguna manera el éxodo. El éxodo se va a probablemente desviar a través del mar y se va a incrementar más aún de lo que estamos viendo y desgraciadamente esto causa muertes. Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Al regreso.